Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 253. 10 de septiembre. Lecturas del día. 2 Samuel 4 a 5. 1 Corintios 15. Ezequiel 13. Salmos 52 a 54. Primera lectura. 2 Samuel 4 a 5. Cuando el hijo de Saúl oyó que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron y todo Israel se turbó. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran jefes de bandas de merodeadores, el nombre de uno era Baana, y el del otro Recab, hijos de Rimón el Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Birot también se considera parte de Benjamín. Ya que los berotitas habían huido a Gittaim, y han sido forasteros allí hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de ambos pies. Este tenía 5 años cuando llegaron de Jezreel las noticias de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y sucedió que en su prisa por huir, se cayó y quedó lisiado. Su nombre era Mefiboset. Y fueron Recab y Baana, hijos de Rimón el Berotita, y llegaron a la casa de Isboset al calor del día, mientras él dormía la siesta. Y aquí, entraron en la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el abdomen. Entonces Recab y su hermano Baana escaparon. Y cuando entraron en la casa, mientras él estaba acostado en su lecho en su alcoba, lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, y tomando la cabeza, anduvieron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, «He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscaba tu vida. El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su descendencia». Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón el Berotita, y les dijo, «Vive el Señor que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando alguien me informó, diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, lo cual era la recompensa que le di por las noticias. Cuanto más, cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa, sobre su cama, he de demandar ahora su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra». Entonces David ordenó a los jóvenes, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Entonces todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón, y dijeron, «He aquí, hueso tuyo y carne tuya somos». Ya desde antes, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que dirigías a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, quienes dijeron a David, «No entrarás aquí, aun los ciegos y los cojos te rechazarán», queriendo decir, David no puede entrar aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir,
la ciudad de David. Y David dijo aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y hiera a los cojos y a los ciegos, odiados por el alma de David. Por eso dicen: los ciegos y los cojos no entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza, y la llamó la ciudad de David. Y David edificó alrededor, desde el Milo hacia adentro. Y David se engrandecía cada vez más, porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, con madera de cedro, carpinteros y canteros, y le edificaron una casa. Y David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón. Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía. Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y David, al enterarse, descendió a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal-Perazim, y allí los derrotó David, y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal-Perazim. Y allí abandonaron sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a subir, y se esparcieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor, y él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos, y atácalos frente a las balsameras. Y sucederá que cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David hizo así tal como el Señor le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Segunda lectura. 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya se durmieron. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por tanto, ya sea yo o ellos,
así predicamos y así creísteis. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana, y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados como testigos falsos de Dios, porque testificamos contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si en esta vida solamente hemos esperado en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de haber abolido todo dominio, autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Él ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sometidas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas estén sometidas a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, entonces, se bautizan por ellos? ¿Y por qué estamos nosotros también en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertad a una vida sobria, como debe ser, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una, y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción.
Se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el cuerpo espiritual no es el primero, sino el cuerpo natural, después el cuerpo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo que es incorruptible. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tercera lectura. Ezequiel 13. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propia imaginación, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Oh Israel, tus profetas han sido como zorras entre las ruinas. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro para la casa de Israel, para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto vanidad y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado, no obstante, esperan que Él cumpla la palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis pronunciado una adivinación mentirosa cuando decís, el Señor declara, y yo no he hablado? Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, declara el Señor Dios. Mi mano estará contra los profetas que ven visiones falsas y pronuncian adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el registro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Dios. Porque sí, porque han engañado a mi pueblo, diciendo, paz, cuando no hay paz, y cuando alguien edifica una pared. He aquí, ellos la recubren con cal suelta. Di, pues, a los que la recubren con cal suelta, que caerá, vendrá una lluvia torrencial, y caerán piedras de granizo, y se hará una brecha. Y cuando la pared haya caído,
¿no se os dirá, dónde está la cal con que la recubristeis? Por tanto, así dice el Señor Dios, en mi furor haré que la azote un viento huracanado. En mi ira vendrá una lluvia torrencial y piedras de granizo para consumirla con furor. Así derribaré la pared que habéis recubierto con cal suelta. La echaré a tierra y quedará al descubierto su cimiento. Y cuando caiga, seréis destruidos en medio de ella, y sabréis que yo soy el Señor. Así descargaré mi furor sobre la pared y sobre los que la han recubierto con cal suelta, y os diré: no existe la pared ni existen los que la recubrieron. Ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor Dios. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propia imaginación, y profetiza contra ellas. Y di: así dice el Señor Dios, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de las manos y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo y habéis de preservar vuestras propias almas? Me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a almas que no debían morir y preservando almas que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra vuestras cintas mágicas con las que allí cazáis las almas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las almas que cazáis como aves. También arrancaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no serán más presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. Porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino a fin de preservar su vida. Por tanto, no veréis más visiones falsas ni practicaréis más la adivinación. Y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. Cuarta lectura. Salmos 52 a 54. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua máquina destrucción. Como afilada navaja, oh tramador. Amas el mal más que el bien. La mentira más que decir la verdad. Amas toda palabra destructiva. Oh lengua engañosa. Pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te sacará de tu tienda. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán. Y se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no hizo de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas, y se fortaleció en su maldad. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío para siempre jamás. Para siempre te daré gracias por lo que has hecho. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido.
No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. No tienen conocimiento esos malhechores, que comen a mi pueblo como si comieran pan, y no invocan a Dios. Allí tiemblan de espanto, donde no hay terror, porque Dios esparce los huesos del que te asedió. Tú los avergüenzas, porque Dios los ha rechazado. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y júzgame con tu poder. Oh Dios, escucha mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto mi deseo sobre mis enemigos. Fin de la lectura día 253.